Buenos días a todos, bienvenidos al webinar sobre los derechos de la propiedad industrial e intelectual en el e-commerce. Un webinar organizado por la Cámara de Comercio de Valencia e IBACE. Mi nombre es Silvia Navarro y antes de comenzar con las ponencias, quisiera informaros de que todo lo que son presentaciones, al igual que el vídeo de este webinar, os será reenviado a posteriori, una vez finalizado el evento, para que podáis verlo las veces que necesitáis y en fin, todo será remitido. No os preocupéis. También queríamos comentaros que la emisión es en directo, con lo cual a través del chat podéis hacernos cualquier pregunta que gustosamente, tanto los ponentes como yo mismo, intentaremos contestar al finalizar las presentaciones en el coloquio final. Cualquier también incidencia que os surjan a través del chat intentaremos también resolverla cuanto antes. También os agradeceríamos que al finalizar el evento os saldrá una encuesta que os agradeceríamos que nos cumplimentaseis para mejorar todas nuestras actividades y todo lo que vosotros podáis necesitar que nos podamos ir gestionando. Bueno, en el webinar de hoy se enmarca dentro de un proyecto europeo que se llama Enterprise Europe Network a través del consorcio regional SEIME. En este webinar contamos con la colaboración de Sara Rodríguez, que es socia directora de Rodríguez Abogados, Marcas, Patentes y Derechos de Autor. Es una abogada especialista en propiedad industrial, intelectual, patentes, marcas y todo lo que tenga que ver con lo que es la propiedad intelectual industrial. También es mediadora civil y mercantil. Sara nos explicará la importancia que tiene de proteger el e-commerce. Hoy en día ya sabemos todos, además detrás todo lo que hemos pasado de la pandemia y estos 2 últimos años, cómo el e-commerce ha tomado mucho auge y es necesario proteger ciertos elementos, sobre todo de nuestra web. Todo esto lo va a tratar Sara a continuación, pero antes, y dado que este webinar se enmarca dentro del proyecto Enterprise Europe Network, que es una de las mayores redes mundiales de asesoramiento a las pymes y está impulsada por la Unión Europea, quiero ceder la palabra a mi compañera de consorcio, Estrella Alcón. Estrella Alcón nos va a explicar exactamente qué servicios les podemos ofrecer desde esta red y sobre todo los enfocados a la propiedad intelectual. Muchas gracias a todos y cedo la palabra a Estrella. Hola, muchas gracias. Buenos días. Pues sí, vamos a ver. Os voy a explicar efectivamente que esta conferencia se engloba dentro de los servicios de la Enterprise Europe Network y especialmente os voy a explicar todos los servicios que están integrados sobre propiedad industrial en nuestra agenda de actividades. Bueno, efectivamente, como ha dicho Silvia, la Enterprise Europe Network es una red que está creada en más de 60 países, que tiene más de 3.000 expertos y que está dirigida en la internacionalización de las pymes. Tiene como 3 bases 3 pilares de soporte a las pymes, que es el partenariado o colaboración internacional, intentar asesorar para un crecimiento internacional y también ayudarles en la innovación. Dentro de lo que es el soporte, los servicios de asesoramiento, pues está específicamente indicado que hacemos un asesoramiento en derechos de propiedad industrial e intelectual. Bueno, tenemos realmente 2 servicios. El asesoramiento básico es que viene una empresa y tiene un problema o tiene una duda básica, puntual, sobre un tema de propiedad industrial o intelectual y lo podemos resolver, informarle en un momento determinado.
Y luego también hay un asesoramiento avanzado. En el asesoramiento avanzado contactamos con las empresas, nos reunimos con ellas, vemos qué interés tienen en el internacional, detectamos sus activos, elaboramos un plan de acción y otras actividades de propiedad industrial que ahora os voy a ir brevemente explicando. Primero inventaríamos los activos, o le ayudamos a inventariar y a saber qué activos intangibles tiene la empresa. Muchas empresas ni siquiera saben que tienen activos intangibles. Verificamos si los han protegido o no. El alcance geográfico, pensando siempre en la perspectiva de que ellos quieren internacionalizarse. Otros activos que están utilizando y de los cuales no tienen derechos, y eso hay que avisarles. Cuando gestionan contratos con proveedores, con trabajadores, con otras empresas, pues hay una serie de contratos que tienen cláusulas de propiedad intelectual y les informamos de ellos si se diera el caso. Pensar que la estrategia de la protección de la propiedad industrial o intelectual se engloba dentro de la estrategia empresarial de la empresa. En cualquier momento en el que esté la empresa, seguramente hay que identificar, hay que desarrollar y hay que ejecutar una lista de activos intangibles. Y sea cual sea el tamaño de la empresa o sea cual sea el momento de la creación, empresas que están empezando como empresas que llevan muchos años. La Enterprise Europe Network también elabora o prepara brokerage events y misiones comerciales internacionales, de manera que nosotros les ayudamos a preparar esos contactos con otras empresas que van a tener en ferias, en brokerage events o en misiones. Antes de participar, ¿qué deben tener en cuenta en tema de derechos de la propiedad industrial e intelectual? ¿Qué deben contar? ¿Qué no deben contar? ¿Cómo deben marcar la confidencialidad e indicarla a sus trabajadores que van a explicar los proyectos? Cuando se encuentran con otras empresas, cómo recopilar datos para tener certeza de que ha habido esa reunión, si se va, una vez se ha hecho el encuentro empresarial, si se va a actuar en otros mercados, pues si tenemos libertad de operación en esos mercados, si hemos de hacer búsquedas de patentes o de marcas. Si hay acuerdos, pues efectivamente les ayudamos información general en la transferencia de tecnología, firmar acuerdos de confidencialidad con modelos de muchos tipos de acuerdos que tenemos y sobre todo indicaros que nosotros damos una información gratuita, no podemos actuar en nombre de las empresas. Hay un momento determinado en que las empresas les tenemos que indicar que para algunas actividades tienen que ir a abogados especialistas. En la web de SEIMED, del consorcio en la Comunidad Valenciana y Murcia de la Enterprise Europe Network, tenemos una sección en servicios exclusivamente de la propiedad industrial y las empresas, donde pueden encontrar desde aspectos generales, cómo vigilar la tecnología, transferencia de tecnología, cómo a quién hablar, comentar o preguntar sobre falsificaciones si han visto que sus derechos han sido pues vulnerados, modelos de contratos y pequeños vídeos informativos sobre algunos derechos de propiedad industrial en redes sociales, en páginas web, etc. Nosotros tenemos un correo electrónico de contacto y también estamos en redes sociales, donde nosotros explicamos pues, nuestros eventos o nuestras noticias interesantes que vemos con relación con Europa y para las empresas. Si queréis contactar con nosotros sin ningún problema, podremos tener una reunión y ver en este momento qué es en qué os podemos ayudar. Bueno, por mi parte ya está. Comentaros que ahora os voy a pasar con Sara Rodríguez y que os va a entrar en el nodo de la conferencia. Muchas gracias. Adelante, Sara. Buenos días a todos. Lo primero, dar las gracias a Cámara de Comercio de Valencia por invitarme a impartir este webinar. Agradeceros a todos vosotros la asistencia y confiamos que participación al final del webinar, que habrá un rato para preguntas, cuestiones que queramos hablar y debatir. En primer lugar, la presentación ya se ve. Los objetivos de este webinar es que tengamos una visión general
de la importancia de la protección de nuestra propiedad industrial e intelectual en todo lo que es el e-commerce. Una de las características del e-commerce, y más en los últimos años, como antes han comentado las compañeras tras la pandemia, es que nuestras empresas están 24 horas activas, 7 días a la semana, 365 días al año, y no solamente en un ámbito geográfico localizado como podría ser antes nuestro país, sino que incluso tenemos esa visión internacional. Los objetivos, por tanto, van a ser poder detectar esos activos, como decía anteriormente Estrella, el identificarlos, el saber cómo protegerlos y cuándo protegerlos, el tener la capacidad de no cometer errores de base, que muchas veces no infringimos derechos de terceros porque no sabemos la existencia de esos derechos de terceros o porque no hemos tomado las medidas necesarias. Entonces, unas líneas generales de esas medidas sí que las abordaremos. Luego vamos a detectar los elementos web para proteger en el e-commerce y haremos una especial mención a aquellos acuerdos que podamos hacer con terceros. Hablaremos también de unas determinadas ayudas que existen actualmente y con ello todo lo que dé en estos 40 minutos que tenemos de webinar. El objetivo, como os decía, no es tanto tener una visión legalista, aunque yo sea abogado, sino tener una visión práctica. Por lo tanto, no vamos a hablar de normativa ni de novedades legislativas, salvo que alguien tenga puntualmente una cuestión concreta, sino, ya digo, sobre todo aspectos prácticos, consejos o recomendaciones. ¿Vale? Para verlo primero, lo que tenemos que hacer es saber qué es propiedad industrial e intelectual. No sé cuántos de vosotros puede tener experiencia en este sentido, ¿vale? Pero no es lo mismo propiedad industrial que propiedad intelectual y presentan diferencias. Entonces, estas diferencias son las que vamos a ir comentando. En el mundo anglosajón sí que se habla de intellectual property y abarca el mismo concepto, derechos de propiedad industrial y derechos de propiedad intelectual. También se llama copyright, ¿vale? Entonces, vamos ahora con la fase de identificar nuestros activos. Cuando hablamos de derechos de autor, mucha gente piensa que es el lado artístico, pero en nuestras empresas existe derechos de autor, existe propiedad intelectual. En el e-commerce hay muchísima propiedad intelectual, tanto como pueden ser fotografías, imágenes, manuales, interfaces, el software que lleva nuestra página web, las bases de datos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no identificamos derechos de autor como algo artístico, sino la propia empresa, insisto, tiene muchísimos derechos de autor. Luego veremos cómo se protegen esos derechos de autor en líneas generales. La importancia de la propiedad industrial en el e-commerce. La propiedad industrial, cuando hablamos de propiedad industrial, hablamos generalmente de marcas, hablamos de patentes, hablamos de secreto industrial, no específicamente, pero luego lo veremos. Hablamos de denominaciones sociales, hablamos de nombre comercial, hablamos de modelos de utilidad y hablamos de diseños, ¿vale? No hay una modalidad, no existe una figura jurídica que proteja todo, no existe, sino que nuestro e-commerce se va a proteger a través de distintas modalidades de propiedad industrial e intelectual, como luego veremos. Y esta protección que se le da a todo el conjunto es acumulada, es decir, entramos a jugar distintos aspectos como puedan ser marcas por un lado, patentes por otro, derechos de autor por otro. Como os decía, esta propiedad industrial, esta propiedad intelectual es un activo de igual importancia que podría ser un activo físico, una nave industrial, la maquinaria. Al final tiene un valor, o sea, es un activo que tiene un valor contable, un valor económico, y en el e-commerce es objeto de transacciones a través sobre todo de la figura de licencias. Y luego obviamente tiene un valor comercial en la medida que transmite una imagen, una diferenciación. En el e-commerce es lo que nos permite el posicionamiento, facilita la penetración en los mercados, etcétera. ¿Vale?
¿Qué aspectos hay que tener en cuenta? Yo os decía que los dos sistemas de propiedad industrial o las características y propiedad intelectual son diferentes. Vamos a hablar desde el punto de vista jurídico europeo, español europeo, porque sí que existen ciertos matices en el sistema anglosajón, pero como estamos enfocados ahora al tema de derechos de autor a un nivel desde aquí, es importante el determinar que la propiedad intelectual, en la mayoría de los casos, y aquí viene el primer aspecto muy relevante, no es necesario registrarlo para que esté protegido. Propiedad intelectual. Ahora veremos distintos elementos de propiedad intelectual en nuestras webs. Es decir, el registro es declarativo. Yo voy a tener el derecho de exclusiva por el hecho de crearlo, no por el hecho de inscribirlo en un registro. Sí que es cierto que es recomendable a veces inscribirlo en el registro de la propiedad intelectual o sistemas o mecanismos análogos como puedan ser actas notariales o determinadas portales que permiten tener fehaciencia o prueba de esa inscripción de propiedad intelectual. ¿Qué elementos son susceptibles de propiedad intelectual en nuestra web? Desde los contenidos, cuando hablamos de contenidos hablamos de imágenes, hablamos de iconos, hablamos de textos, hablamos de catálogos, hablamos del programa informático, hablamos de la base de datos. Todo esto está protegido a través de derechos de autor, no a través de otras modalidades. Mucha gente piensa que los programas informáticos se protegen a través de patentes, pero salvo supuestos muy tasados, los programas informáticos, por ejemplo, se protegen a través de propiedad intelectual. Sí que es recomendable, y aquí va la primera consejo o sugerencia, el uso de la C del copyright en nuestra web, en nuestro e-commerce siempre, en nuestros elementos, en nuestros catálogos. Nuestro símbolo del C de copyright, que lo que está advirtiendo a terceros es que sobre esos elementos existen derechos de autor. Normalmente en la C de copyright se indica el año de divulgación, 2022, y la empresa que sea Rodríguez Abogados o vuestras empresas. Esto sí que es importante. Lógicamente, ese copyright y esa reserva de derechos la deberé indicar siempre y cuando sea titular de ese copyright. Y aquí estamos en uno de los puntos que muchas veces en el e-commerce se produce la mayor casuística por desconocimiento. Me refiero a que cuando nosotros vamos a poner en marcha una web, en la mayoría de los casos no tenemos un equipo informático interno de la empresa, en otros sí, pero en la mayoría de casos no, que vaya a desarrollar esa página web o esa web. Y lo encargamos a un tercero, que puede ser una empresa experta en desarrollos informáticos, que va a crear esa página web para nosotros. Entonces, aquí el primer alto es haceros partícipes de la importancia en que esos desarrollos se trasladen a un acuerdo por escrito, a un contrato por escrito. En ese contrato por escrito se tiene que hacer mención a quién va a ostentar los derechos de explotación de autor. No vamos a entrar ahora en los derechos morales y demás, pero sí que los derechos de explotación, la duración de esa cesión de derechos de explotación, el ámbito, que no sea territorialmente acotado a España, que la posibilidad de utilizarlo online esté expresamente prevista y luego, sobre todo, el que sea por escrito y yo luego tengo copia de ese contrato, que puede parecer baladí lo que digo, puede parecer un poco surrealista, pero es que cuando vienen al despacho empresas que han encargado a un tercero la creación, pues no tienen contrato, tienen un presupuesto, pero la cesión de los derechos de propiedad intelectual tiene que ser expresa e inequívoca y además tiene que determinar el alcance en cuanto a las modalidades de explotación, en cuanto os decía, la duración, la posibilidad o no de modificación, derecho de transformación, etcétera. Es decir, importantísimo en la creación de vuestras web, cuando se contrata con un tercero, el que exista un acuerdo y en ese acuerdo se establezcan todos esos aspectos que son vitales. Eso en cuanto a la propiedad intelectual.
Simplemente para que lo tengáis en cuenta, también existen patentes y no podemos infringir patentes de terceros. Obviamente, ni podemos infringir derechos de propiedad intelectual de terceros. Las patentes, lo que se protege es la innovación, es la invención de carácter más técnico y pueden ser procesos, pueden ser formulaciones, pueden ser composiciones. Y a diferencia de los derechos de autor, para tener un derecho de exclusiva sobre una patente sí que es necesario y requisito indispensable el registro. Y los registros, las características de los derechos de propiedad industrial como marcas patentes es su territorialidad. Los derechos de autor son más globales en el sentido de que en muchísimos países son miembros del Convenio de Berna y en muchísimos países los derechos de autor se protegen por el derecho de creación. En cambio, los derechos de propiedad industrial, como veremos ahora, patentes, marcas, diseños, tienen un carácter territorial. Y aquí también un poco esto no es que choque, pero sí que tenemos que forzarlo un poco con la idea global del e-commerce. Por lo tanto, yo voy a tener protegido mi patente, mi marca, mi diseño en aquel país donde yo lo registre. Y si lo tengo registrado en España y con el e-commerce estoy utilizando la marca en Francia, puedo tener un problema. Primero, que me registren la marca. Segundo, que pueda infringir una marca de un sello francés. Entonces, ojo, porque los derechos de propiedad industrial son territoriales. Simplemente una mención por los tiempos que tenemos hoy a las patentes. Por el tema justamente y la característica y particularidad del e-commerce. Las patentes requieren una novedad mundial, que no se hayan divulgado en ningún país del mundo. Muchas empresas subimos enseguida el producto en la web, ese producto novedoso que podría ser susceptible de protección a través de la patente antes de patentarlo. Esto supone que hemos roto la novedad, que es un requisito esencial para la protección de patente. Por lo tanto, ojo con las divulgaciones que podamos hacer de determinados elementos que luego sí que pueden ser susceptibles de patentabilidad. Respecto de los diseños, lo que se protege a través del diseño en el e-commerce es la propia configuración de la web, la propia interfaz, los aspectos visuales. Si tenemos una web muy distintiva que nos han hecho, pues quizás vale la pena ese aspecto visual de la misma, el protegerlo a través de diseños. Y luego, para que lo tengamos como modalidad en ese inventario que vamos a hacer luego de elementos susceptibles de protección de nuestra web, las marcas. Las marcas son los nombres, los logotipos que utilizamos. Entonces, no es lo mismo el nombre de dominio, ahora veremos un poco haciendo como una simulación de protección de nuestra web. No es lo mismo que la denominación social que tengamos de nuestra empresa. No es lo mismo que el nombre de perfiles en redes sociales. Yo, para tener el derecho de exclusiva sobre una marca, es decir, sobre un nombre, sobre un logotipo o sobre ambos, necesito un registro que se articula en función del territorio donde lo quiera proteger, si es en España ante la Oficina Española de Patentes y Marcas u Oficina Comunitaria, que es EUIPO, que tiene efectos en España, por supuesto, la marca de la Unión Europea. Puedo protegerlo en el ámbito comunitario de la Unión Europea, salvo Reino Unido por el Brexit, a través de marca de la Unión Europea. Puedo protegerlo a través de una marca internacional. Simplemente quiero haceros hincapié en que tenemos que evaluar qué marcas, qué nombres, es decir, qué logotipos vamos a utilizar en la web, cómo vamos a llamar a esa web, si va a coincidir o no va a coincidir con el nombre de dominio. Y luego, sobre todo, hacer un ejercicio, porque muchas veces también nos pasa con vosotros, en que el logotipo que nos diseñen o el logotipo que vayamos a lanzar perdure en el tiempo, porque si yo lo que protejo es una marca como esta, que es el nombre más el logo, ese logotipo luego no se puede variar, no se puede actualizar. Necesito luego un registro adicional para proteger esa actualización, salvo que fuera una variación mínima, ¿vale? Entonces, así de esos en línea general. Tengo mi web, con lo cual, ahora, ¿qué tengo que hacer? La web la tendré que alojar en un servidor y esa web tiene un nombre de dominio, ¿vale? El nombre de dominio, lo primero que tengo que chequear o lo primero que tengo que ver es que ese nombre de dominio no coincida con una marca registrada.
que pueda suponer una infracción marcaria que reconocen muchas legislaciones. Porque no es lo mismo la protección que da el nombre de dominio, que no deja de ser un alojamiento de mi página web con unas terminaciones territoriales, no pueden ser diversas, que luego lo que va a ser la marca que me distinga a mí en el mercado, a mi web y a mis productos, a mis servicios ofrecidos a través de esa web. Por lo tanto, primer punto a tener en cuenta es, elijo un nombre de dominio. Ese nombre de dominio no tiene que infringir la marca de un tercero. Una vez elegido ese nombre de dominio, lo que tengo que valorar es si quiero hacer coincidir ese nombre de dominio con mi marca, con el nombre, el signo distintivo que va a distinguir a mi empresa en este e-commerce. Hay gente que opta a registrar nombre de dominio que no coincida con la marca por motivos diversos, porque prefiere un nombre de dominio que sea a lo mejor más descriptivo de los servicios, porque le permite un mejor posicionamiento online, pero que sepamos que el derecho de exclusiva no me lo va a dar el nombre de dominio, sino la marca que voy a registrar. Y esa marca que voy a registrar, así como el nombre de dominio, puede ser patatas.com para una empresa de patatas, la marca no la voy a poder registrar si es una marca genérica o descriptiva. Esto es otro alto que hago porque muchas empresas, no la mayoría, pero sí que muchas empresas, cuando están en esa fase de solicitud de marca, de creación de marca, de creación de web, de lanzarse al e-commerce y demás, si ya viene de una experiencia anterior, que sí que tenemos, digamos, esa realidad física, porque hemos tenido una empresa y unos canales de distribución físicos, pues lo que hace es trasladarlo al comercio electrónico. Pero si partimos de cero, en esa generación de marca, de idea de marca que quiero proteger, debo tener en cuenta que no puede ser una marca ni genérica, ni descriptiva, etcétera. Sí que os aconsejamos que, como decía antes Estrella, identificado el activo que quiero proteger, se verifique la posibilidad de si esa marca es viable o no es viable, es decir, si existe una marca prioritaria que pueda estar registrada a nombre de un tercero. Para eso existen bases de datos, ya sea en la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la Oficina de la Unión Europea, la WIPO, o incluso la Oficina Mundial. Lo que sí que, ojo con las búsquedas que se realicen, la interpretación de esas búsquedas de marcas, porque las legislaciones marcarias no protegen, o sea, no impiden o no supone simplemente que una marca no sea idéntica, sino que la protección de la marca es frente a marcas idénticas o similares, idénticas, perdón, y también frente a marcas similares. Es decir, el hecho de cambiar una letra, a lo mejor sí que me permite mi registro como dominio, pero no me va a permitir el poder registrarla como marca. Por lo tanto, ya tengo mi dominio, ahora ya quiero mi marca. Mi marca voy a tener que determinar dónde la quiero proteger. Es decir, os decía que la marca tiene una protección territorial. Por lo tanto, si mi e-commerce se va a limitar al mercado español con una marca nacional española de la Oficina Española de Patentes y Marcas, puede ser que tenga suficiente protección. Si mi idea de negocio es más transfronterizo, pero enfocado a un mercado europeo, pues tendré que determinar que con una marca de la Unión Europea que se registra de manera unitaria ante la Oficina Comunitaria de la WIPO, tengo una protección en 27 países, con lo cual con ese registro voy a tener protección en España más los 26 países restantes de manera unitaria. Y luego, si además de esos países a nivel europeo hay otros como puedan ser Suiza, que no es miembro de la marca de la Unión Europea, Noruega, que no es miembro de la marca de la Unión Europea, y ahora para las nuevas solicitudes Reino Unido por el tema del Brexit, pues definir una estrategia para proteger esa marca en esos países europeos. Si en cambio mi idea de e-commerce va todavía más allá de la Unión Europea y tiene idea de protegerse en Estados Unidos, en Canadá, en México y en Argentina, por poner un ejemplo, definir una estrategia a través de marca internacional. No todos los países son miembros de la marca internacional, pero sí que hay muchísimos. Y proteger esa marca también a través de marcas directamente en aquellos países como por ejemplo Argentina, que no es miembro de marca internacional. ¿Cuáles son las ventajas de registrar?
otorgan un derecho de exclusiva, como hemos dicho, es decir, luego voy a tener la posibilidad de impedir que un tercero utilice una marca idéntica o similar a la mía. Luego veremos que esto en la práctica, con la globalización y con la característica del e-commerce, a veces puede resultar complicado, pero también veremos que sí que es útil por plataformas que tienen articulados mecanismos de protección siempre y cuando tengan marca registrada. El tema del registro hay que verlo como una inversión y una rentabilidad que puede ser que no sea inmediata, pero sí que a medio plazo desde luego lo es, en tanto en cuanto si no tengo la marca y me la ha registrado un tercero me va a suponer un gran problema. Además, es un activo que decíamos que me va a permitir otorgar licencias, por ejemplo, a socios locales que pueda tener en mi idea de negocio, como pueda ser un socio en Perú o un socio en Turquía, etcétera. Por lo tanto, lo importante es tener la marca registrada. Es importante, y ahí también por la experiencia, tenerla nosotros, porque muchas veces cuando hacemos acuerdos con distribuidores o socios locales, son ellos los que registran la marca nuestra porque saben que no está. Entonces, tenemos que evitar que de buena fe o de mala fe un tercero lo registre. Las desventajas, por decir, supone una inversión económica, pero existen ayudas hoy en día para incentivar toda la protección de lo que es la propiedad industrial e intelectual, que luego veremos. Requiere, la marca no simplemente se registra y ya la tengo de manera absoluta, sino que requiere un seguimiento por parte de los departamentos o por parte de personas dentro de la empresa, de luego ir verificando el uso que se pueda hacer online de mi marca, si la está utilizando un tercero, pues quizá tenga que requerirles, etcétera. Y luego que en muchos países pues supone el tener que acudir a abogados locales, corresponsales y en caso de infracción interpretarlo bajo la legislación local de allí. Hemos hablado de activos como puedan ser, por un lado, un poco recapitulando, propiedad intelectual, hemos dicho, / derechos de autor, copyright, y propiedad industrial, marca sobre todo, diseños, patentes. No me quiero dejar el tema del secreto industrial, que no es como una figura de propiedad industrial en sí misma, pero, por ejemplo, en España sí que existe ahora recientemente una protección muy reforzada. En empresas que tengan un perfil, por ejemplo, de formulaciones químicas o de listados de clientes o información financiera o cómo hacer determinada cosa, lo que se conoce como el know-how, es también importante el protegerlo como secreto industrial. El secreto industrial, como su palabra lo indica, el concepto es que tiene que ser secreto. Y, lógicamente, tiene que la empresa haber tomado medidas razonables para proteger ese secreto. Y simplemente en 4 minutos os comento sobre, digo, empresas de, por ejemplo, de perfil químico, de formulaciones y demás. Hay que ser muy exigente con el tema de la confidencialidad. El tema de la confidencialidad, ya sea interna con los trabajadores, con los colaboradores y demás, y externa con cualquier tercero que colaboremos, pues desde los que nos puedan hacer todo el soporte técnico informático, desarrollos y demás. Firma de contratos de confidencialidad, porque al final estamos dando una información que tiene un valor importantísimo. Aparte de la firma de contratos de confidencialidad interna y externa, es importante y recomendable para vosotros que internamente se activen políticas o protocolos para los trabajadores y miembros del equipo, desde no dejar información sensible encima de las mesas, aquella información que es especial o que tiene un valor especial, particular, de secreto, pues que pocas personas tengan acceso, el encriptar determinada información, el no dejar que entre en la empresa pues desde USBs, CDs y demás que se puedan grabar, el tener medidas informáticas de ese bloqueo de información y, sobre todo, ya digo, obligaciones contractuales con los trabajadores y socios y esa sensibilización de dar cursos y de manera periódica haciendo hincapié a los trabajadores que tenemos de la información de la importancia que tiene esa información, ¿vale? El secreto industrial no se registra. No se hace, obviamente no se hace público, pero sí que podemos tener determinados mecanismos para protegerlo, mecanismos como, por ejemplo, pues, actas notariales, marcar esa información con
el sello de información confidencial, el hacer depósitos notariales aparte de actas de CDs, pues con toda esa información, que puede parecer todo muy abstracto, pero os digo que en todas nuestras empresas existe parte de información que puede considerarse secreto industrial y ser protegido. Existe información que hay que registrarla porque simplemente, por ejemplo, si es una formulación muy básica con ingeniería inversa, si alguien lo obtiene el mismo resultado o lo adivina, ya no deja de ser secreto, entonces no estaría protegido. Por lo tanto, tenemos que ir valorando y sopesando los distintos elementos para determinar qué hay que registrar, qué hay que proteger, que no es lo mismo, en lo que vale la pena invertir, ¿vale? Y aquí señalo, ojo con los contenidos de terceros en el e-commerce. Cuando digo ojo con los contenidos es porque es difícil o existe una cultura generalizada de lo que hay por internet, las imágenes, las fotografías y demás, lo puedo utilizar y nos encontramos muchas veces o muchos casos en el que en nuestra propia web hemos incorporado fotografías, hemos incorporado pues, vídeos o hemos incorporado determinados elementos que no son nuestros, sobre los que deberíamos haber pedido una autorización o obtenido una licencia. Con lo cual, los elementos que incorporemos tenemos que tener en cuenta que si son de terceros tenemos que obtener su autorización y si no tenemos la autorización y está de manera indiscutible claro que se pueden utilizar para cualquier finalidad porque son de copyleft o porque son de uso de dominio público, no deben utilizarse porque es fuente de problemas y luego me hacen retirar. En el caso de que esos contenidos de nuestra web nos los facilite un tercero, que ha sido el desarrollador que hablábamos antes, que nos ha elaborado esa web, es importantísimo que nos garantice la originalidad de los elementos, de los contenidos que él nos va a proporcionar en nuestra web y que no nos encontremos con que dentro de 7 meses, cuando ya está posicionada la web, cuando ya hemos hecho esa inversión económica de desarrollo, ya hemos hecho todo un esfuerzo, tenga que retirar ciertos contenidos y volver a empezar desde cero. Por supuesto, tenemos que decir a nuestra gente, a nuestros equipos, que no pueden utilizar software ajeno, imágenes ajenas, ojo con lo que utilizamos en los perfiles de redes sociales de nuestras empresas, es decir, todo esto es importante, ¿vale? Por lo tanto, yo he decidido como empresa, o ya tengo una web, ya tengo el e-commerce, hay determinados elementos que hemos hecho ese inventario que comentábamos y he decidido registrar. Los registros llevan tiempo, no son automáticos, por lo tanto, debo ir activando las protecciones. Ya estamos al aire, en el sentido del aire de que ya estamos comercializando con nuestro e-commerce y ahora tenemos que proteger esa web. ¿Cómo protegemos esa web? Por lo que decíamos. Tenemos que informar a terceros sobre nuestros derechos con el uso de advertencias legales que van desde la C del copyright, la R de marca registrada, por supuesto, en la literatura que llevan las advertencias legales o que deben llevar todas las advertencias legales de cualquier e-commerce, de cualquier web, debemos justamente expresar la reserva de esos derechos. También hay que tener luego importante, ya digo, estamos hablando de propiedad industrial e intelectual, pero todos los requisitos legales que pueda tener una web, por supuesto, de protección de datos, que no me voy a meter, de contratación de comercio electrónico, etcétera. Estamos hablando de advertencias legales expresamente relativas a propiedad industrial e intelectual. Por lo tanto, ya lo tenemos protegido, ya advertimos de esa protección, pues es importante luego, que no cuesta casi, ir haciendo catálogos o dosieres del uso que estoy haciendo de mi marca. ¿Por qué? Porque luego de cara a terceros voy a tener pruebas. No digo todos los meses, pero quizá
trimestralmente, más si mi web es dinámica porque voy subiendo productos, porque voy cambiando precios, porque voy incorporando imágenes, hacer determinados pantallazos fechados y voy a tener prueba de que yo eso lo había realizado en una determinada fecha, al igual que los catálogos, etcétera. Entonces, podemos ir haciendo un dossier de nuestras apariciones en redes sociales, si nos nombran terceros, si nos hacen un hipervínculo de alguna otra web, no cuesta, insisto, hacer ese dossier de pantallazos de nuestra web. Si hay un pantallazo particular, digo pantallazos, entenderme, si hay un contenido particular que queramos dejar constancia, pues quizá ese en particular, no todo, porque supondría una inversión para la empresa, un gasto continuado para la empresa, sí que vale la pena hacer un acta notarial. Puede ser por el propio lanzamiento de nuestra web, porque voy a subir un producto estrella, porque intuyo que hay terceros que me están copiando de manera sistemática todas las campañas y claro, las ideas en abstracto no son monopolizables o apropiables en exclusiva, pero si de forma sistemática tengo un competidor que todo lo que hago, todas las campañas me las copia y resulta que además me las copia de manera muy similar, pero no pone su marca, pero se intuye, pero se confunde, entenderme, hay que ver caso por caso, pues si yo voy teniendo constancia de esa evolución, eso luego va a ser una prueba importante para poder reclamar o evitar que me reclamen. Aquí las políticas de las empresas dependen. Hay empresas que son ofensivas y van contra todo o contra lo que consideran que es relevante e importante y les hace daño. Y hay empresas que son defensivas y únicamente en el caso que un tercero les reclame se defienden y no es su idea el ir atacando a todos, ¿vale? Como os decía, es muy importante la distribución de los contenidos que hagamos de la web, ¿vale? Por lo tanto, cuando hago esa reflexión un poco ya llevando por que son menos cuarto, ese autodiagnóstico que hablábamos, después de que he hecho un inventario, determino qué elementos protejo. No se puede, o sea, se puede, pero tendríamos que tener un músculo financiero muy importante que, pues, por desgracia, no lo tenemos todos. Entonces, hay que preguntarse dónde voy a comercializar mi producto o ofrecer mi servicio de manera que me suponga luego un retorno y si las respuestas en esos países quizás es donde deba proteger mi marca. De manera también, digo, con una estrategia. Es importante también ver cuáles son los principales mercados para los competidores. Es importante el lugar de fabricación porque es donde está el producto marcado. El ponderar o el valorar los costes de registro porque muchas veces creemos que registrar una marca en un país va a ser como miles de euros y a lo mejor designar ese país a través de un registro internacional no tienen ese país en concreto más de un coste de 300 euros de tasas. Por lo tanto, en esa estrategia de racionalización de gasto más maximizar protección es un poco lo que hay que apoyarse en expertos para ir valorándolo. Obviamente, en función del presupuesto que yo tenga. Pero mucha gente o muchas empresas realizan un gasto ingente en todo lo que es la puesta en escena, entenderme como inversión en el desarrollo de la web y todo, y no ha protegido esa web y luego tiene que retirar la web. Por eso hay que ir un poco equilibrando. Y luego, sobre todo, también lo que les decía, no hay que dejar acceso a copias no autorizadas, no hay que distribuir contenidos de terceros, hay que hacer seguimiento de mi marca en redes sociales y marketplaces, hay que gestionar ese archivo que os decía y es importante, muchas veces cuando subimos o cuando nuestra web o nuestro marketplace o nuestro producto lo ponemos en plataformas, lo hacemos todo o aceptamos las condiciones de esa plataforma de manera general. Eso a veces es, entre comillas, aceptar vender el alma al diablo porque luego resulta que son hasta limitativas de mi capacidad de actuación.
Entonces, antes de aceptar unas condiciones generales, pues hacer una revisión de las mismas, de lo que me va a suponer a corto o medio plazo. Simplemente respecto de los contratos en materia de propiedad industrial e intelectual, los voy a pasar rápido para que os suenen. Está lo que os decía, muy importante, los desarrollos conjuntos que se encarguen, sobre todo con institutos tecnológicos, para luego ahí determinar lo que es la titularidad de los resultados, los encargos que podamos hacer a desarrolladores, a empresas de marketing y demás. Nosotros vamos a ser muchas veces licenciatarios, es decir, que nos van a dejar utilizar determinados contenidos porque aceptamos unas condiciones, que es lo que os comentaba, y nos van a dejar utilizar un banco de imágenes o una música o determinadas fotografías bajo licencia. ¿Vale? Cesión sería cuando nosotros lo que haremos es vender nuestra propiedad industrial e intelectual y luego otros negocios como su fruto, que también embargos como activos que son. Mucho ojo en los contratos. Yo siempre digo, por simple que sea, pedir asesoramiento, porque un contrato mal firmado es peor que no tener contrato. Entonces, simplemente llamo vuestra atención que os asesoréis a través de vuestros consultores o abogados. Simplemente mencionaros, lo tenéis todo en la presentación, que a través de las grandes plataformas de e-commerce existen mecanismos para detener infracciones o para hacer valer mis derechos. Os he puesto Amazon, os he puesto Facebook e Instagram, son lo mismo, tienen las mismas políticas. Se pueden denunciar perfiles porque infringen mis derechos de propiedad industrial e intelectual. Lógicamente, tendré que acreditar que tengo esos derechos de propiedad industrial e intelectual. Por eso os comentaba la importancia de tener registradas las marcas, o al menos en algunos países, o al menos en mi país como mínimo, para poder hacer valer esos derechos en estas plataformas por perfiles o por infracciones que realicen terceros. Amazon tiene una política, además de unos mecanismos que tú registras tus marcas y puedes hacer seguimiento y demás, os lo he dejado indicado. Lo que os comentaba respecto de Facebook e Instagram también es bastante intuitivo para poderlo hacer y hacer denuncias. Hay de todo en la casuística. Tenemos resultados positivos, tenemos resultados negativos. La mayoría de ellos positivos, pero siempre y cuando, lógicamente, la reclamación esté bien fundamentada en el sentido de tener pruebas, de tener derechos registrales protegidos, de tener, en el caso de derechos de autor, decía que no es necesario el registro, pero sí que pruebas al menos de que eso es mío. Os he puesto la página web de la WIPO, que es la oficina comunitaria, que al margen o además del registro de marcas y diseños de la Unión Europea, tiene aquí un listado de todas las plataformas con todas las políticas para hacer valer los derechos de e-commerce. Simplemente indicaros que en casi todos los contratos que tengáis con una componente transfronteriza, el que se recoja en caso de ya hemos llegado que hay infracción o nos han hecho caso y tenemos que demandar, pues el arbitraje como solución, porque en el caso del e-commerce, por esta particularidad transfronteriza, sí que nos supone un grave problema el determinar la jurisdicción, qué tribunales son competentes o no. Por lo tanto, el arbitraje puede ser una solución, una muy buena solución por la tipología, igual que en el caso de la mediación. Simplemente ya a modo de conclusión, porque llego a la hora y me ha acotado el tiempo que me han dado, sí que por favor llamar vuestra atención sobre la importancia de proteger la propiedad industrial e intelectual. Son activos, démosle el protagonismo que tienen estos activos. No hay que protegerlo todo, hay que asesorarse, hay que prestar especial atención a los contratos que se firman y no hay que precipitarse. La protección de la propiedad industrial e intelectual es muchas veces la llave del éxito y puede ser el fracaso en el caso de que no se haga correctamente ese lanzamiento. Por supuesto, os dejo mis datos para cualquier consulta que podáis tener, al margen de que ahora nos hagáis preguntas y demás.
estamos aquí en Valencia, colaboramos con la Cámara y por eso cualquier cuestión que os pueda surgir que no os resolvamos ahora, quedamos a vuestra disposición para hacerlo cuando necesitéis. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Sara. Muchas gracias también a Estrella por vuestras presentaciones. Yo creo que, bueno, has dado ya bastantes elementos, ya tienen ahí en qué pensar, en algunas cositas que a lo mejor se les escapaban y que es verdad que no te das cuenta, siempre hay una persona en el trabajo, en la empresa, ¿no?, que se dedica a esto, pero no siempre, entonces pues creo que ya tienen ahí bastante en qué pensar. En cualquier caso, como tú me has dicho, estamos aquí tanto en Cámara, en IMACE, o sea, lo que es respecto al consorcio SEIMED y en Cámara, para poder prestarles más asesoramiento, todo lo que necesiten. Voy a invitar también a la compañera Sandra Serra. Hola Sandra. Sandra Serra es también abogada y trabaja con nosotros en Cámara, es compañera de Cámara, lleva el asesoramiento jurídico internacional. Entonces, te cedo la palabra, Sandra, porque creo que tienes algo que comentar y a los asistentes que les puede ser de ayuda. Pues nada, muchísimas gracias, Silvia. Enhorabuena tanto a Sara como a Estrella, pues bueno, todos los temas y las pinceladas que habéis comentado. Pues bueno, desde Cámara y desde IBACE y desde el SEIMED, pues bueno, intentamos siempre prestaros el asesoramiento más adecuado a la necesidad que vosotros tenéis encima de la mesa. El tema de proteger la propiedad intelectual y el tema de proteger la propiedad industrial es un tema muy relevante. Las empresas muchas veces se lo dejan guardado en un cajón porque consideran que eso no es importante, pero al final es el kit de la cuestión. Al final nosotros hemos desarrollado nuestra empresa, hemos desarrollado nuestro negocio porque tenemos un producto, tenemos una idea que vale mucho y si ese producto, esa idea no la protegemos, pues al final nos estamos cargando la empresa porque puede venir otro y encima en el mundo en el que nos encontramos a día de hoy, que puede venir y eso lo tenemos en la orden del día. Pues al final lo que intentamos pues, con esta presentación, con el día de hoy, es daros esas ideas, esas herramientas, esas vías de aseguramiento de esa propiedad que las empresas deben de proteger. Entonces, consideramos también necesario, al hilo de todo lo que habéis comentado, hablaros del tema de la subvención que pues bueno, que os hemos informado a todas las empresas sobre la subvención que ha venido por parte de la Comunidad Europea para que las empresas puedan acceder a ese reembolso de esas tasas en propiedad industrial. Principalmente, como bien os comentábamos, pues bueno, creemos y consideramos que puede ser muy relevante para vosotros porque existe una gran diferencia con la que ha existido en otros años y es que no tenemos plazo, entre comillas. Otros años sí que hemos tenido plazo para acceder a esas ayudas. Este año tenemos todo el año para solicitarlas. Sí que es cierto que el que primero llega puede tener la oportunidad de acceder a ella porque al final tiene un límite establecido cuantitativamente, con lo cual, pues bueno, informar a las empresas de que esa subvención está, que las empresas se pueden beneficiar. Hay un límite máximo para que las empresas puedan solicitar esa devolución de esas tasas que pagan ante la oficina. Y bueno, pues quedar también a la espera de que cualquier empresa que tenga cualquier consulta relativa al mismo, pues bueno, que nos la pueda realizar sin ningún tipo de problema, que al final estamos aquí para asesoraros y como bien os ha dicho Estrella, pues bueno, acompañaros en ese proceso de internacionalizaros y internacionalizaros de una manera segura para vosotros y que sea práctica, Y bueno, la verdad es que de todo el tema que habéis hablado, mucho para pensar, mucho para que las empresas estén, pues bueno, se les haya quedado esa alarma de pues, todas esas cosas y más en el mundo en el que nos encontramos hoy, un mundo digital, un mundo que evoluciona muy rápidamente y que sí que es cierto que las empresas, pues tenemos que tener empresas profesionalizadas y para ello, pues bueno, todos esos puntos, todas esas herramientas que tenemos
tenemos a través del e-commerce, que tenemos puesto en valor, pues tenemos que hacer que las empresas también se profesionalicen para que puedan ser lo más seguras posibles a la hora de salir al exterior. Yo no sé si tenemos alguna consulta por parte de alguna empresa. Pues de momento no sé. Bueno, me imagino que lo tendrán que procesar. Eso es que ha quedado todo meridianamente claro. Estamos aquí para apoyarles, con lo cual, porque no ha habido de momento preguntas. Entonces, pues nada, solamente agradecer a todas las empresas la asistencia. Evidentemente, pues aquí estamos para lo que necesiten, que recibirán tanto el vídeo como las presentaciones y, bueno, pues una vez que lo hayan procesado, pues cualquier duda. Exacto, cualquier cosa que nos la comenten. Exactamente, que para eso estamos, para ayudarles. También, pues eso, recordarles que por favor que rellenen la encuesta que les saldrá, que la cumplimenten nada más salir, les saldrá esa encuesta, que es importante para nosotros para saber un poco cuáles son las necesidades, qué temas son de su interés o, en fin, todo lo que puedan ellos ajustar nuestras actividades, también nuestros eventos a lo que ellos necesiten. ¿Vale? Y más ahora conforme está todo, está el tema. Muchas gracias a todos y hasta una próxima. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Gracias, Sara.